Los fundamentos de la oración están claramente establecidos en la Biblia y estamos diciendo que Dios determinó que el hombre fuera la persona que gobernara este planeta, el hombre, el ser humano. Ningún espíritu puede venir a gobernar aquí en la tierra, ningún espíritu, ninguno. Tiene que poseer un cuerpo, hablando de los demonios, tiene que poseer un cuerpo para poder que pueda afectar de alguna manera la vida en esta tierra. De otra manera no lo puede hacer. Vamos a recordar las 7 leyes, bueno, lo que hemos avanzado de las 7 leyes de la oración. Primera ley, la autoridad legal para dominar la tierra, Dios la dio solamente al hombre. Segunda ley, Dios no se incluyó dentro de la estructura legal de autoridad sobre la tierra. Tercera ley, la autoridad concedida es para bendecir. Cuarta ley, el hombre es un espíritu con un cuerpo físico. Por consiguiente, solo los espíritus con cuerpos físicos pueden legalmente funcionar en el reino terrenal. Los demonios no. Los demonios no. Entonces yo quiero que vaya conmigo a Juan, capítulo número 10. Le dije que hoy íbamos a hablar un poquitico de ese punto. Juan, capítulo número 10. El versículo 7 en adelante. ¿A quién va a escuchar Dios? Al ser humano. Pero la Biblia dice que Dios al pecador no escucha, porque el pecador siempre está invocando a Satanás, aunque no se lo proponga. También recuerde que el ser humano es el único que le da autoridad a Dios o al diablo. El ser humano es el único que le puede dar autorización a Dios o al diablo, porque fue el ser humano el que recibió autoridad sobre la tierra, fue el ser humano. Leamos entonces versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mire, hermano, que el Señor se declara el único por el cual usted y yo podemos llegar al Padre. Ahora vamos a leer desde el versículo número 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí le voy a explicar lo que está diciendo el Señor Jesús. Vuélvalo a leer, por favor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Déjeme entonces le explico esto. El redil es el mundo, las ovejas somos los seres humanos. La puerta habilitada, la puerta permitida por Dios para entrar en este mundo
es el útero de la mujer. Ese es. El Señor Jesús hizo todo el trabajo, el Señor Jesús pasó todos los procesos para entrar legalmente por la puerta de las ovejas. Entró al redil a rescatar algo que Adán un día había entregado. Y lo hizo legalmente. El Señor Jesús no se podía aparecer como Dios, así. Aquí estoy, voy a poner eso en orden. No. Escuche, Dios mismo se sujeta a sus propias leyes. Y el único, escúcheme, el único que tiene derecho a gobernar en esta tierra y a pedir ayuda de Dios o del diablo es el ser humano. El ser humano que nació de mujer, el ser humano que pasó un proceso de gestación, niñez y llegó a ser adulto. Le estoy explicando esto, ¿sabe por qué? Porque los demonios siempre entran por otro lado, no por la puerta. Llegan a esta tierra metiéndose en el ser humano. Después de ponerlo a pecar mucho tiempo, se mete en el ser humano, lo posee y quiere empezar a gobernar. Ese es ilegal. Quiere empezar a gobernar a través del cuerpo de un ser humano. Pero ese demonio, ese espíritu, no pasó por todos los procesos, no, señor. Él vino y se apoderó del cuerpo de un ser humano a causa del pecado que venían cometiéndolo sus padres, sus abuelos, y entonces quiere venir a operar en esta tierra como una persona legal, como alguien legalmente establecido por Dios. Por eso es que cualquiera de nosotros le dice a un demonio de esos, con conocimiento de Biblia, le dice a un demonio de esos que se tiene que ir, y ¿sabe qué pasa? Se va. Y sin necesidad de gritar. Y mire, usted le dice a un demonio de esos, usted está ilegal allí, porque esta persona ha sido justificada por la sangre de Cristo. Ya no puedes estar allí, tienes que irte. Él sabe que es verdad. Entonces, donde quiero llegar es a esto. Los que tenemos derecho a levantar una oración delante de Dios para darle autoridad sobre nuestra vida, nuestra familia o aquello que estemos gobernando, somos los seres humanos. Pero también son los seres humanos los que tienen derecho y autoridad para invocar a Satanás sobre su vida, sobre su familia y sobre cualquier cosa que ellos estén gobernando. Póngale atención a lo que le digo. Por eso es que la iglesia no ha podido entender, la iglesia no ha podido saber qué hacer con el hecho de que muchos presidentes de muchas naciones, con la autoridad que se les ha dado, con la autoridad que Dios les ha dado, han empezado a consagrar ese país, ese departamento, esa ciudad, a demonios. Escúcheme, demonios. Este país fue constituido en un fundamento, en una base demoníaca, idolátrica. Y usted se da cuenta que muchos presidentes consagraron este país, dizque al Sagrado Corazón, un ídolo del que se mueven una cantidad de demonios alrededor de esos ídolos, y el otro volvió y lo consagró, y el otro lo consagró al divino niño, y mejor dicho, ellos, como han recibido autoridad de parte de Dios para gobernar un país, ellos pueden invocar o a Dios o al diablo sobre eso que se les dio autoridad. Escuche, la oración entonces es eficaz en la persona que tiene este conocimiento. La oración es eficaz en el cristiano que sabe de dónde recibió la autoridad para gobernar en este mundo terrenal y para pedir ayuda del Todopoderoso. ¿Está entendiendo eso? Si usted no lo sabe, mire, por eso es que muchos cristianos, voy a repetirle algo que ya le dije, muchos cristianos se fatigan y se decepcionaron de la oración y tal vez de Dios, porque estuvieron levantando una oración contraria a la Biblia, contraria a los fundamentos del Señor, contraria a los propósitos de Dios, y al final se cansaron, y al final dijeron, no, esto no funciona. Yo estuve orando yo no sé cuánto tiempo y esto no funciona.
y dejaron de hacerlo, pero no han entendido las bases que yo les estoy dando y que están en la palabra. Quinta ley de la oración. El hombre pasó a ser el mayordomo legal de la tierra. Otra vez, el hombre pasó a ser el mayordomo legal del dominio de la tierra. Génesis capítulo número 2. Génesis capítulo número 2. Ya leímos versículo 28 del capítulo 1, donde dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Listo, pero quiero darle este texto para que entienda que el hombre pasó a ser el mayordomo legal del dominio de la tierra. Génesis 2:15 dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces lo puso a cargo de la tierra. Quiero explicarle algo que usted ya sabe, quiero recordárselo más bien. Edén, el jardín del Edén, es la maqueta que Dios le dio a Adán para que en la medida que fuera criando hijos, en la medida que fuera engendrando hijos, pusiera esos hijos que fueran extendiendo, que fueran labrando la tierra y sembrando de lo que había en Edén, en el Edén, los árboles de fruto, las hierbas benéficas y todo eso, para que se fuera extendiendo ese Edén a los 4 puntos cardinales, hasta hacer de la tierra un Edén. Eso era lo que quería el Señor, y por eso lo puso sobre el gobierno, sobre el dominio de la tierra. Así que cualquier espíritu, escuche esto por favor, le voy a insistir en esto hasta que usted pueda tenerlo claro. Cualquier espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra. Cualquier espíritu inmundo, cualquier demonio por allí que ande moviendo ollas, apagando la luz, azotando puertas, es ilegal en la tierra. Cualquier influencia o interferencia del reino sobrenatural en la tierra es legal solamente por medio de la humanidad. Yo le voy a ir repitiendo todo lo que le digo para que usted lo pueda entender mejor. Cualquier influencia o interferencia del reino sobrenatural en la tierra es legal solamente por medio de la humanidad. Y cuando hablo del reino sobrenatural, puede ser del reino de las tinieblas o del reino de los cielos. La intervención de lo sobrenatural en la tierra es legal solamente por medio de la humanidad. Se necesita de un cuerpo humano. Solo el hombre tiene derecho legal para operar lo sobrenatural en la tierra. Lo invisible opera en lo visible. Entienda eso. Ley número 6. Dios, por medio de su Santo Espíritu en el hombre, manifiesta el reino de la luz, el reino de los cielos, por medio de sus señales, prodigios y milagros maravillosos. A través de usted y de mí. Escuche, hermano, entiéndalo, por favor, compréndalo. Dios no tiene nadie más en esta tierra sino la iglesia. Escuche. No sé qué está esperando la iglesia para entender, creer y empezar a operar en ese mundo sobrenatural de los milagros y los prodigios de Dios. Si a usted le enseñaron que solamente los pastores teníamos derecho a orar por la gente y que se sanara, lo engañaron. Es toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, toda la iglesia. Usted es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted es la plenitud de Jesucristo el Señor, cabeza de todo principado y de toda potestad. Hermanos, si a través de alguien se va a manifestar Dios en esta tierra, es a través de la iglesia. Pero ¿sabe cómo ha logrado Satanás detener eso, hermano? Convenciendo a muchos cristianos de que qué pecado, pobrecito yo, sí que sufro. El Señor me trajo a esta vida a sufrir, a pagar un precio, a estar afligido. Mire, por todo lado me dan duro. Por todo lado me va mal, por donde asomo la cabeza me dan garrote, eso mejor dicho, es terrible.
Es terrible el vituperio. Hermano, me han perseguido los brujos y los hechiceros y no me han dejado hacer nada. Pero bueno, gloria a Dios, aquí estoy. Cuando la iglesia tiene identidad, escúcheme, cuando la iglesia adquiere identidad de hijo, de hija de Dios, se da cuenta que es solamente a través de usted y de mí que el reino de los cielos se va a manifestar aquí en la tierra. Usted debería orar por todo lo que vea, hermano, por todas las cosas. Usted debería orar por todo enfermo. Y va a empezar a ver milagros de sanidad. Porque no es a través de nadie más. No es a través de nadie más, es a través de usted. Los brujos se atreven, hermano, y empiezan a hacer cosas sobrenaturales. Ellos son convencidos por el reino de las tinieblas de que tienen poder. Pero ese poder, hermano, no se lo da Dios. No se lo da al hombre, sino Dios. Todo poder que se manifiesta en la tierra viene de parte de Dios. La diferencia es, ¿al servicio de quién? El hombre pone ese don sobrenatural. ¿Al servicio de quién? Todos, absolutamente todos los poderes, todos los dones son dados por Dios. Satanás no tiene nada para dar. Dios al hombre le da los dones, Dios al hombre le da el poder y la autoridad. Y el hombre decide al servicio de quién pone esos dones, esa autoridad. Como el gobernante que hace el bien, él tomó la autoridad que se le dio y la usó para hacer el bien a la humanidad. Ese hizo obras, ese hizo el bien a toda hora, siempre pagó para que el pueblo se capacitara en lo bueno. Pero llegó otro gobernante y ese, por lo contrario, empezó a hacer cosas torcidas, empezó a hacer chanchullos, empezó a alterar el precio de las obras para quedarse con dinero, para darle dinero a los demás. La autoridad que se le dio la puso al servicio del diablo. Es igual con el poder, es igual con los dones sobrenaturales que solo Dios le da al hombre, pero que el hombre decide al servicio de quién lo va a poner. Si al servicio de Dios y de la humanidad, o del diablo y de él mismo, que esa es la situación. Entonces, este punto número 6 dice, por medio de su Santo Espíritu, en el hombre, Dios manifiesta el reino de la luz por medio de sus señales, prodigios y milagros maravillosos. Igual Satanás, por medio de sus espíritus inmundos, manifiesta las tinieblas en el ser humano, enfermedad, perversidad, ruina, desgracia, muerte y todo lo demás. Ley número 7 de la oración. Dios mismo, quien es un espíritu sin cuerpo físico, se sujetó a esta ley. Escúcheme, Dios mismo, quien es un espíritu, se sujetó a esta ley. Él tomó un cuerpo y vino a través de Jesucristo a arreglar lo que alguien había dañado. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Ah, qué tremendo! Ahora mire lo que dice allí mismo en Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas capítulo número 1, versículo 26 en adelante. Dice la palabra, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí está. Dios se sujetó a esta ley. Escúcheme, le voy a volver a leer la séptima ley. Dios mismo, quien es un espíritu sin cuerpo físico, se sujetó a esta ley. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué estamos viendo entonces? Que nuestro Señor Jesucristo cumplió todas las leyes de la naturaleza para entrar en este mundo. ¿Tenemos claro esa séptima ley? Listo. Ahora yo le quiero decir algo, permítame. La oración como producto de la fidelidad de Dios con su palabra, la cual Él puso por encima de su autoridad. Oiga esto que es muy importante. La oración la oración viene como producto de la fidelidad de Dios con su palabra, la cual Él puso por encima de su autoridad. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Su oración no puede ser por fuera de la palabra. Su oración no puede ser distinta a la palabra. Mi oración no puede ser diferente a lo que ya está escrito. Yo no me puedo inventar cosas. Me llamaba una pastora, no sé si ayer o antes de ayer, y me decía: pastor, por aquí se está levantando un modelo de oración donde la gente le pide, es que: Señor, ponme en tu corazón, yo quiero pasar un día en tu corazón, Señor. Señor, ponme en tu corazón. Y que la gente estaba orando de que por favor que Dios los pusiera en el corazón de Él, a las personas, a usted y a mí. Y que yo quiero estar en el corazón de Dios. Y entonces por ahí ya alguien salió diciendo: yo estuve 3 días en el corazón de Dios. ¿Y dónde dice eso? ¿Y de dónde sacaron eso? Pues de la fantasía de un ser humano, porque la Biblia no dice nada de eso. Entonces, la oración, como el resultado de la fidelidad de Dios, me hace entender que yo la debo de hacer de acuerdo a la palabra. Escúcheme, porque Dios mismo se sujetó a su palabra. Dios estableció la palabra y se metió debajo de la palabra. Dios nunca violará su palabra. ¿Por qué? Porque Él no lo quiere. ¿Entiende lo que le digo? ¿Cuál es la garantía suya y mía? La garantía que tiene un cristiano de que va a ver lo que está pidiendo, primero, es conocer a Dios para no pedirle cosas que Él no le va a dar. Segundo, es entender su propósito en la humanidad, en su familia, en nosotros mismos. Porque si no conocemos el propósito de Dios, si no lo entendemos, vamos a empezar a pedir cosas absurdas que tienen que ver con Dios, sí, que están en la palabra, pero que no son para usted, que no son para mí. Eso es importante entenderlo. Ahora, escuche, Dios ha colocado su palabra incluso por encima de Él mismo. Eso es un punto muy importante. Otro, Dios nunca violará ni incumplirá su palabra, jamás. No. Y nosotros lo podemos ver. Bueno, miremoslo. Mateo capítulo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Yo le hago una pregunta. ¿Dios cumplió en Jesucristo lo que estaba escrito, sí o no? Y fue fácil para nuestro Padre Celestial ver a su Hijo sufrir
por un pecado que no cometió. No, no fue esa. No. ¿Sabe por qué no fue fácil? Porque cada dolor, escúcheme, cada sufrimiento que el Señor Jesucristo padeció aquí en la tierra, lo sintió el Padre en el cielo. Porque son uno, escúcheme, en esencia, en sustancia, en naturaleza, en todo. En todo. Pero ¿sabe por qué Dios tuvo que hacer juicio sin misericordia sobre el Señor Jesucristo? Porque estaba escrito que solamente un hijo directo de Dios podría redimir lo que otro hijo directo de Dios había dañado, había vendido, había entregado. Y por más que al Señor le duela lo que nos esté pasando a usted y a mí, si no lo buscamos nosotros, Él no va a incumplir su palabra. ¿Sabe qué? Se va a afligir con usted y conmigo, pero nos va a dejar pasar por donde nosotros pedimos pasar. Él nunca va a incumplir su palabra. Esto es muy importante, hermano, y qué bueno que usted pida estos audios y los escuche de nuevo y los repase, porque es muy importante esto. No podremos nosotros pensar que por tratarse de usted o de mí, que Dios va a tener una especialidad y que entonces se va a olvidar de su palabra y no va a cumplir lo que está escrito, por ser usted o por ser yo, por ser los hijos mimados del Señor. No, hermano, no. No lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, sino que se sometió a su propia palabra. El Señor Jesús le rogó 3 veces: Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga según mi voluntad, sino la tuya. Ya está escrito, hijo. Ay, se dio una vueltecita afligido y volvió y se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces el Señor le dijo: está escrito. Está escrito, y lo que está escrito, escrito está. Se tiene que cumplir. A eso viniste a la tierra. Importante que nosotros entendamos ese punto allí. Bueno, no quiero que se nos pase este jueves sin hacerle una aclaración. Nosotros tenemos que, eso es un paréntesis, ¿no?, que está dentro del estudio, pero que lo estoy adelantando para que usted no se vaya en esta semana sin conocer esto. A nosotros nos han criticado porque oramos duro. A nosotros y sacan un texto de la Biblia que está en Mateo para decirnos que nosotros no deberíamos orar duro, que no deberíamos, que deberíamos orar así. Que no deberíamos abrir la boca. Miremos lo que dice Mateo. Mateo capítulo número 6. Entonces ellos dicen esto. Versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces decían: los de Betesda oran de pie en las sinagogas, oran duro, y ellos no deberían orar así. Ellos deberían hacer esto que dice aquí: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la situación aquí y qué es lo que debemos entender? Que los escribas y fariseos, no orando en una reunión como esta, no orando en una oración colectiva, ellos se paraban en las esquinas de los parques solos, y aún en las sinagogas solos, ellos solos, orándole al Padre, como en una oración personal, pero levantaba su voz: oh Señor, las viudas. Ellos eran así, las viudas, y ellos mismos se estaban estafando, ellos estaban robando las viudas, las estaban despojando de sus heredades a través de métodos legales. Oh Señor, los huérfanos. Y el Señor les dice: hipócritas, ustedes quieren que la gente los escuche como teniendo misericordia de aquellas personas que ustedes mismos están robando. ¿Sabe qué? Su recompensa no será sino
el reconocimiento de la gente que dice, oh, ahí está el fariseo. Ah, qué hombre tan bueno, qué hombre tan santo, mire cómo clama, mire cómo ora por las viudas, por los huérfanos. Entonces nosotros tenemos que diferenciar entre la oración colectiva y la oración personal. Dios, nuestro Señor Jesucristo, está hablando aquí, desde el versículo 5, de la oración personal, de la que usted y yo hacemos en casa, de la que le hacemos directamente al Padre, no en una oración intercesora, no en una oración de guerra espiritual, no, sino en una oración personal, individual. Pero vamos a ver unos textos para que nos demos cuenta si es lo que dice, si es lo que se dice por ahí. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 5. Vamos a leer algunos textos del Antiguo Testamento y luego vamos al Nuevo. Versículo número 20, capítulo 5, primer libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo número 20. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. Le estoy enseñando, le estoy mostrando un pasaje donde había guerra, literal guerra. Ahora no tenemos lucha contra sangre y carne, pero esta es tipología de lo que nosotros hacemos hoy en el Espíritu. Ellos tenían una guerra literal y en plena guerra levantaron sus voces y clamaron a Dios. Bueno, ahora le voy a mostrar lo que significa clamar en el hebreo y en el griego. Listo, avancemos. Salmos, el libro de los Salmos, capítulo número 5. No, Salmo no tiene capítulos. Es el Salmo número 5, perdóneme. Salmo número 5, versículos del 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aún en la oración individual, cuando usted no molesta a nadie, puede levantar su voz y clamar. Ahora, vámonos de una vez a Isaías, capítulo número 58. Isaías, capítulo 58, versículo número 1. Isaías 58, 1, dice la palabra del Señor. Clama a voz en cuello, clamar. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Venga, le digo qué significa clamar. Clamar en el 21:71 dice así: mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra. Oiga, mediante la idea de acosar a una persona que uno encuentra, acosarlo, levanta la voz y, oh Señor, asístenos, socórrenos. Eso es clamar, levantar la voz. Entonces sí podemos orar levantando la voz, ¿sí o no? Llamar fuera, es decir, llamar por nombre, celebrar, contar, decir, dictar, encuentro, gritar, intimar, invitar, nombrar, pedir, predicar, pregonar, proclamar, profetizar, promulgar, publicar, dar voces. ¿Se puede orar en voz alta, sí o no? Se puede orar en voz alta, claro que sí. Nehemías, el capítulo número 9. Vamos a leer el versículo número 3 y 4. Bueno, desde el 1, por favor. Nehemías 9:1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día,
y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Estaban en una reunión, estaban en una asamblea, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Escuche que está establecido aquí. Bueno, pero vámonos al Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versículo 23 y 24. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta palabra, alzaron su voz, significa clamar. Se reunieron todos y empezaron a clamar a Dios. Levantaron sus voces y a decir unánimes entre todos: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y empezaron a orar. Escuche, capítulo 7, un hombre que oró en voz alta, estando a solas, no, estaba delante de sus verdugos, de los que lo estaban apedreando. Versículo 59, Hechos 7, 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y hay muchos otros textos en el Nuevo Testamento donde podemos encontrar que la iglesia puede orar en voz alta cuando está intercediendo, cuando está puesta de acuerdo para interceder por una ciudad, por una familia, por una persona, que estamos enviados a abrir nuestra boca y a clamar, o sea, a orar en voz alta. Ahora, la oración individual, la oración personal, ¿cómo hacerla? Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Póngame atención, hermano. Aquí está diciendo ora. Orar es hablar, orar no es pensar. Si la Biblia dijera: mas tú, cuando pienses en Dios, entra en tu aposento y cerrada la puerta, piensa en Dios. Piensa. Porque pensar no es orar, perdóneme. No. Las palabras orar mentalmente no son correctas. Porque orar es hablar. Hablar mentalmente, no. Hablar es usar este sistema vocal. Pensar es pensar. Entonces quiero decirle esto, mi hermano. La Biblia dice que el cristiano tiene que tener en cuenta dos principios para orar en la oración personal y aún en la oración colectiva. El cristiano tiene que tener dos principios claros. Romanos capítulo número 10, versículo 9 y 10. Dice la Biblia, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hay que confesar, ¿sí o no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10, aquí está el principio. Porque con el corazón se cree para justicia, pero, esa palabra pero es como que si no hace esto, lo otro se anula. Pero con la boca se confiesa para salvación. Otra vez lea ese versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí déjeme
déjeme motivarle, animarle a que usted no vuelva a orar con la boca cerrada. Así esté en su casa, así esté a solas. Si va a orar al Señor, abra su boca y hable lo suficientemente alto como para que usted se escuche. No para que moleste al vecino, no, pero para que usted mismo se escuche y los demonios lo escuchen. Hermano, mire, le digo una cosa, los demonios están atentos a la oración del cristiano, porque es a través de la oración que ellos se dan cuenta en gran manera si hay fe o no hay fe de ese cristiano para Dios. Porque si la oración de ese cristiano no es oración sino pensamiento, no, es que uno, gracias a Dios aquí uno no lo ve, no, uno no lo ve aquí, pero uno ve una cantidad de iglesias más equivocadas, congregaciones, hermano, que dicen que están orando y el que está allá dirigiendo está que se duerme. Oh Señor, oh Dios mío, soberano, excelso, y los demás así, como santos de la religión tradicional. Eso no es oración, hermano. Oiga, y sin oración no hay expresión de fe. Escúcheme, por favor. Sin oración no hay expresión de fe. Si usted no habla, si usted no pronuncia con su boca lo que está creyendo con su corazón, no funciona. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo he creído en algo, en Dios, yo tengo que abrir mi boca y decirle: Padre, gracias porque he creído. Escúcheme, gracias porque he creído que tú has hecho esto, que tú me has dado esto. Claro, y los demonios dicen: no, yo pensé que estaba debilitado en la fe. Pero el que ven así, no, lo podemos llenar de dardos en la mente, porque ahí es donde está pensando. Pongámosle dardos, lo que tiene que comprar mañana, la preocupación de la deuda, todo eso. Mientras que usted determina lo que ha creído y abre su boca y empieza: Padre, yo te doy gracias, Señor, estoy tan agradecido contigo por el día que me has regalado, Señor, gracias por mi familia, gracias por la salud que me has dado y a todos ellos, Señor, gracias. Ay, qué bendición, usted está allí. Espíritu de Dios, lléname, por favor. Espíritu Santo, limpia mi mente, ayúdame a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a mi Señor Jesucristo. No permitas que mis pensamientos se desvíen, Señor, ni a derecha ni a izquierda. Quiero estar siempre lleno de tu palabra, quiero estar siempre con tu palabra presente, quiero caminar de acuerdo a ella, Señor. Recuérdame lo que yo no me acuerde, Señor. Los demonios dicen: no, vámonos, porque este está conectado, no, vámonos. Sí, está enchufado. Entonces, le reitero esta recomendación. Ni en la oración colectiva, ni en la oración personal, cierre la boca. No piense, ore. No hay nada parecido a una fe muda. Escúcheme, no hay nada semejante a una fe muda. No hay nada que podamos decir: no, yo tengo fe, pero la callo, me la trago. Yo sé o creo saber de dónde viene este concepto, dizque de orar mentalmente, en el hecho de que alguien le dijo alguna vez a la iglesia: ojo, no se ponga a orar en voz alta, porque el diablo oye y le frustra los proyectos, los planes que usted tenga. ¿Y quién es el diablo delante de mi gran Señor y Salvador Jesucristo? ¿Quién es? Para venir a frustrar lo que Él ya dijo que me dio, para venir a frustrar lo que me pertenece como hijo de Dios, como heredero del reino. No, olvídese, yo no le creo. Yo puedo proclamar a voz en cuello: Señor, gracias por la salud que me diste, gracias porque ahora, como un diseño poderoso, está en mi vida, en mi cuerpo, trabajando de una manera poderosa, destruyendo virus, destruyendo infecciones, destruyendo enfermedades. A ver que el diablo haga algo. No puede. ¿Sabe por qué? Porque el que estableció la sanidad divina y todo lo demás se llama Jesucristo el Señor, cabeza de todo principado y de toda potestad, aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Nada más ni nada menos. Entonces, no nos dé miedo, hermano. No nos dé miedo levantar la voz y confesar lo que hemos creído.
¿Usted ha creído algo, hermano? Inmediatamente confiéselo. Le digo algo, aun cuando vengan esas tentaciones, con aquellas cosas que todavía no ha podido solucionar. Estoy hablando con el deseo de los ojos, le estoy hablando del deseo de la carne. Cuando venga, inmediatamente abra su boca y con voz audible diga: el Espíritu de Dios, ayúdame, porque yo soy un redimido por la sangre de Cristo, justificado por esa sangre justa, y no quiero pensar en nada de eso. Me resisto y renuncio a la tentación que estoy teniendo en este momento. Así. Eso, hermano, es poderoso. Inmediatamente el reino de los cielos establece un orden en tu vida y se van seducciones, pensamientos, inclinaciones, debilidades. Porque la Biblia tiene bien establecido esto. Está escrito que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para que el Señor nos salve, óigame, de la depresión, de la ira, del pleito, de la contienda, para que nos salve de la tentación. Uno levanta su voz y dice: Señor, no quiero esto, no lo quiero, en el nombre de Jesús me declaro libre de cualquier cosa parecida a esto que me está llegando a la cabeza.